La historia del automóvil ha avanzado paso a paso a través de una era donde todos los límites se superaron hasta niveles increíbles. Cuando los ingenieros creyeron que el futuro debía ser impactante y diferente, estuvieron dispuestos a crear autos llenos de ambición y audacia. En este video, echaremos un vistazo a las 20 características de automóviles más extrañas que jamás hayan rodado sobre la Tierra. Palanca de cambios Lightning Rods de Oldsmobile. Comenzando la lista, se encuentra una leyenda de la familia General Motors. A principios de la década de 1980, la compañía decidió celebrar el 15º aniversario de la línea Oldsmobile Hearst con un invento verdaderamente único llamado el juego de palancas de cambio Lightning Rods. En lugar de una palanca simple como solemos ver, el conductor se enfrentaba a 3 palancas separadas que surgían de la consola central, creando una apariencia extremadamente agresiva y compleja. Este sistema permitía a los usuarios controlar manualmente las marchas de una transmisión automática de 4 velocidades, brindando una sensación más deportiva y activa al conducir. La primera palanca a la izquierda se utilizaba para funciones básicas como reversa o estacionamiento, mientras que las otras dos permitían cambiar con precisión entre la primera, segunda y tercera marcha antes de pasar a la cuarta para conducir en carretera abierta. El propósito de este diseño era proporcionar una experiencia de conducción emocionante para los amantes de la velocidad que aún deseaban la conveniencia de una transmisión automática. Sin embargo, fue precisamente la complejidad en su operación y el alto precio lo que impidió que este juego de palancas permaneciera mucho tiempo en el mercado. No obstante, las Lightning Rods siguen siendo un símbolo de la creatividad sin límites de los ingenieros de aquella época, despertando la curiosidad de cualquiera que vea su funcionamiento real. Sistema de dirección Wrist Twist de Ford. En la segunda posición, no podemos dejar de mencionar el esfuerzo de Ford en 1965 por cambiar los hábitos de conducción con el sistema de dirección llamado Wrist Twist. Los ingenieros de Ford creían que el volante circular tradicional estaba obsoleto y ocupaba demasiado espacio en la cabina. Reemplazaron el volante grande por 2 pequeños aros giratorios con un diámetro de solo unas 5 pulgadas, colocados a ambos lados de la columna de dirección. La idea principal era que el conductor solo necesitara usar movimientos suaves de la muñeca para dirigir el enorme vehículo. Este diseño ofrecía una vista sumamente despejada a través del parabrisas y permitía observar fácilmente todo el panel de instrumentos sin que el aro del volante lo ocultara. Ford promocionó que el Wrist Twist ayudaría a reducir la fatiga en brazos y hombros durante viajes largos. Poco después de realizar pruebas reales, el sistema reveló defectos fatales. A los conductores les resultaba extremadamente difícil mantener la estabilidad del auto al viajar a altas velocidades debido a que los aros eran demasiado sensibles. La sensación de inseguridad y la falta de retroalimentación de la carretera hicieron que el público rechazara este invento. El proyecto Wrist Twist fue finalmente cancelado, dejando una valiosa lección sobre el hecho de que cambiar cosas fundamentales no siempre resulta en una mayor eficiencia. Asientos giratorios convenientes de Chevrolet. En un esfuerzo por maximizar la comodidad del cliente, Chevrolet introdujo una característica inteligente y cortés: asientos con la capacidad de girar con flexibilidad. En el pasado, salir de un automóvil con espacio reducido solía ser un desafío, especialmente para personas mayores o mujeres vestidas con trajes formales. Para solucionar este problema, los ingenieros diseñaron un mecanismo de asiento que permitía girar hacia afuera en un ángulo de 90 grados tan pronto como se abría la puerta. Esto permitía que el ocupante pusiera los pies en el suelo de forma natural y se levantara fácilmente sin tener que realizar giros corporales difíciles. Además, en algunos modelos conceptuales y versiones de lujo, el asiento podía girar completamente 360 grados hacia el interior. Esta característica transformaba el compartimento de pasajeros en una sala de estar móvil, donde las personas podían girar sus asientos para conversar directamente entre sí,
creando un espacio acogedor y conectado. Aunque hoy en día las estrictas normas de seguridad contra colisiones y los sistemas de bolsas de aire han hecho desaparecer los asientos giratorios en los vehículos comunes, se siguen recordando como una de las comodidades más humanas que ha producido la industria automotriz. Sistema de difusión de fragancias de Mercedes-Benz. Para Mercedes-Benz, el lujo y la clase son siempre objetivos primordiales. Por ello, desarrollaron un sistema exclusivo de difusión de fragancias integrado profundamente en el sistema de aire acondicionado del vehículo. En lugar de usar frascos de aceites esenciales baratos o ambientadores de rejilla, la marca alemana fabricó un sofisticado frasco de vidrio para perfume colocado en un compartimento especializado en la guantera. Este sistema libera automáticamente el aroma según ciclos programados, asegurando que el espacio interior huela siempre fresco de manera sutil, sin ser empalagoso o abrumador. Un punto especial es que la fragancia está diseñada para no adherirse demasiado tiempo a la ropa o a las superficies de cuero, haciendo que cada vez que entres al auto se sienta como nuevo. El conductor puede ajustar fácilmente la intensidad de la fragancia o cambiar entre diferentes tipos de aromas según su estado de ánimo a través de la pantalla de control central. Esta función ayuda a eliminar olores desagradables y crea una atmósfera de relajación absoluta, convirtiendo al vehículo en un spa móvil de clase alta. Esto representa el pináculo del disfrute, reafirmando la posición líder de Mercedes-Benz en el cuidado de las emociones de sus propietarios de élite, donde cada viaje se convierte en una experiencia multisensorial perfecta. Tocadiscos Highway Hi-Fi de Chrysler. Retrocediendo en el tiempo hasta 1956, Chrysler causó una gran sorpresa al presentar el tocadiscos Highway Hi-Fi, un dispositivo de entretenimiento instalado directamente en el tablero del auto. En una época en la que el contenido de la radio era limitado, poder escuchar la música favorita desde discos de vinilo dentro del auto era un sueño para muchos. Sin embargo, operar un tocadiscos en un vehículo en movimiento era un problema técnico sumamente difícil debido a las vibraciones y sacudidas de la carretera. Para superar esto, Chrysler diseñó un sistema de aguja con mayor presión y discos especiales grabados a una velocidad más lenta que los de vinilo convencionales. A pesar de los esfuerzos significativos de mejora, el dispositivo enfrentó numerosos errores operativos como el salto de la aguja o rayaduras en los discos cuando el vehículo transitaba por caminos en mal estado. Además, el costo de propiedad y la dificultad para encontrar discos compatibles fueron barreras que impidieron que el Highway Hi-Fi se volviera popular. Aunque tuvo una vida corta, la aparición del tocadiscos en el automóvil sentó las bases para los modernos sistemas de entretenimiento multimedia posteriores, demostrando que el deseo humano de llevar la música a todas partes nunca se apaga. ¿En tus recuerdos el primer auto de tu familia tenía alguna característica que te pareciera interesante? Presiona el botón Hype y cuéntame en la sección de comentarios. Palanca de cambios emergente de Jaguar Land Rover. En la era del diseño moderno, Jaguar Land Rover creó un gran impacto tecnológico con su sistema de palanca de cambios emergente único. En lugar de usar una palanca que ocupara espacio en la consola central, los modelos de la marca están equipados con una perilla giratoria de metal pulido de lujo. La particularidad reside en que, cuando el vehículo está apagado, esta perilla queda completamente al ras de la superficie de la consola, creando un espacio interior sumamente minimalista y moderno. Tan pronto como el conductor presiona el botón de encendido, un sofisticado motor eléctrico empuja la perilla para que emerja suavemente como un saludo al propietario. Cambiar de marcha ahora es tan simple como realizar giros ligeros y precisos para seleccionar los modos de conducción. Este diseño no solo es estético, sino que también libera espacio para compartimentos de almacenamiento o portavasos. La combinación del movimiento mecánico y la iluminación LED ambiental genera una sensación de tecnología avanzada, impresionando a cualquiera que lo experimente por primera vez. Aunque existen preocupaciones sobre la durabilidad del motor de elevación tras un uso prolongado, no se puede negar que la palanca emergente se ha convertido en una característica de identidad de marca de clase alta y artística para los autos de lujo británicos. Asientos auxiliares en la caja de la Subaru Brat.
Una de las soluciones más interesantes para evadir leyes en la historia del automóvil fueron los asientos auxiliares en la caja del modelo Subaru Brat. A finales de los años 70, para evitar los altísimos aranceles de importación para camionetas ligeras en el mercado estadounidense, Subaru tuvo una idea audaz. Instalaron dos asientos de plástico duro orientados hacia atrás directamente en la caja abierta, transformando esta pequeña camioneta en un vehículo de pasajeros ante los ojos de las autoridades fiscales. Los valientes pasajeros sentados allí experimentaban el viento directamente y carecían por completo de protección contra el clima o el polvo del camino. Incluso, agarrarse de dos manijas de plástico en los bordes de la caja era la única medida de seguridad que tenían. Aunque parezca extraño y potencialmente inseguro, este diseño permitió que el Subaru Brat tuviera un precio mucho más competitivo y se convirtiera en un símbolo de versatilidad y personalidad. Estos asientos auxiliares no solo fueron una herramienta económica, sino también un recuerdo inolvidable de una época en la que las regulaciones legales crearon diseños de automóviles únicos en la historia. Vehículo de tres ruedas Reliant Robin. Si hubiera una votación para el modelo de auto más lamentable y a la vez más gracioso de la historia, la corona pertenecería sin duda al Reliant Robin, el orgullo polémico proveniente del Reino Unido. De lejos, no parece un auto real, sino una criatura híbrida extraña con una estructura de una sola rueda delantera y dos traseras. ¿Por qué un fabricante elegiría un diseño tan frágil? La respuesta reside en el pragmatismo extremo de los británicos de aquel entonces. En el Reino Unido, si un vehículo tenía solo tres ruedas y un peso ligero, se clasificaba legalmente como una motocicleta. Esto significaba que el propietario ahorraba una gran cantidad en impuestos y podía conducir orgullosamente teniendo solo una licencia de motocicleta en su bolsillo. Pocos sabían que esta estructura de tres ruedas creaba una desventaja sumamente cómica y peligrosa, una grave inestabilidad al tomar curvas. Existen muchas grabaciones de Reliant Robins volcándose fácilmente, solo porque el conductor giró demasiado rápido o entró en un tramo de carretera ligeramente inclinado. La imagen del auto volcado a un lado de la carretera se convirtió en un tema inagotable de risas en programas de televisión como Top Gear. A pesar de su apariencia poco sólida y de ser frecuentemente objeto de burlas, el Reliant Robin mantuvo una base de admiradores sorprendentemente leales en su país de origen, un auto donde cada trayecto normal al mercado podía convertirse en una aventura arriesgada llena de risas y recuerdos inolvidables. Máquina de hielo integrada en la Toyota Van. En los años 80, Toyota cambió la definición de conveniencia en los vehículos familiares al equipar una máquina de hielo integrada dentro de la cabina del modelo Toyota Van. Esta era una característica sumamente rara y lujosa en ese momento, dirigida directamente a las necesidades de entretenimiento y excursiones de las familias modernas. Este dispositivo compacto de fabricación de hielo estaba conectado directamente al sistema de refrigeración del aire acondicionado, lo que le permitía producir pequeños cubos de hielo puros en poco tiempo, incluso mientras el vehículo estaba en movimiento. Puedes imaginar lo maravilloso que era poder obtener cubos de hielo fríos desde debajo del tablero para preparar una bebida refrescante en medio de un mediodía caluroso de verano. Además de fabricar hielo, este compartimento podía funcionar como una mini nevera para mantener frías las bebidas o conservar alimentos para viajes de campamento de fin de semana. La incorporación de un electrodoméstico en el espacio reducido de un automóvil demostró la creatividad superior de los ingenieros de Toyota para optimizar el espacio interior. Aunque esta característica dejó de ser popular debido a la aparición de hieleras portátiles más convenientes, la máquina de hielo de la Toyota Van siempre se menciona como un detalle interesante que muestra la visión de disfrute de la marca japonesa. Cinturones de seguridad automáticos. Uno de los inventos más polémicos y molestos en la historia del automóvil fue el sistema de cinturones de seguridad automáticos. Comunes en los años 80 y principios de los 90, surgieron para cumplir con las estrictas normas de seguridad del gobierno estadounidense, mientras las bolsas de aire aún eran una tecnología costosa. Su mecanismo era simple pero irritante. Al sentarse y cerrar la puerta, un motor eléctrico tiraba de la correa del hombro a lo largo de un riel en el marco de la puerta,
para ajustarla automáticamente al conductor. La idea era asegurar que nadie olvidara abrocharse el cinturón al iniciar la marcha. Sin embargo, su uso resultó ser una pesadilla para muchos porque el sistema se atascaba con frecuencia o hacía que los usuarios se sintieran enredados al entrar o salir del vehículo. Además, como la parte del cinturón abdominal aún debía abrocharse manualmente, el objetivo de protección totalmente automática nunca se alcanzó por completo. Muchos conductores incluso buscaron formas de cortar o desactivar este sistema por la inconveniencia que causaba. La desaparición de los cinturones automáticos tras la obligatoriedad de las bolsas de aire fue un final inevitable, marcando el cierre de una solución técnica forzada en la historia de la seguridad automotriz. ¿Alguna vez has visto un auto como este en la vida real? No dudes en compartir esa historia con nuestra comunidad. El paraguas oculto en la puerta del Rolls-Royce. La clase de un Rolls-Royce se manifiesta no solo en sus grandes motores o su pintura brillante, sino en la sofisticación con la que cuida a su dueño, siendo un ejemplo típico el paraguas oculto en la puerta. Este es un detalle de diseño legendario que ayuda a caballeros y damas a mantener su elegancia y permanecer secos incluso al salir del auto bajo una lluvia repentina en Londres. El paraguas se ubica en un hueco especializado en el marco de la puerta y, con solo presionar suavemente un botón metálico, sale automáticamente para estar listo para su uso. Lo que hace que esta característica sea verdaderamente lujosa es el sistema de secado inteligente dentro del compartimento. Inmediatamente después de usar el paraguas mojado y regresarlo a su lugar, se activa un sistema de soplado de aire caliente para secar completamente la tela, evitando la humedad o que el agua se derrame en el interior de cuero de alta gama. Esta atención meticulosa al detalle muestra que Rolls-Royce entiende muy bien las necesidades y el estilo de vida de la clase alta, donde la utilidad debe ir acompañada de sofisticación y perfección absoluta. Es un hecho que los usuarios ya no lo ven solo como una herramienta para la lluvia, sino como un símbolo de la consideración, dedicación y clase distintiva que ningún otro fabricante en el mundo puede copiar íntegramente. Ducha de mano en la Honda CR-V. Si eres un amante de las actividades al aire libre, seguramente te fascinará la ducha de mano que solía equipar el modelo Honda CR-V de primera generación. Este era un equipamiento sumamente inteligente y práctico, diseñado para familias que acampan con frecuencia, van a la playa o participan en actividades exteriores. El sistema consistía en un pequeño cabezal de ducha conectado a un tanque de agua sellado y utilizaba la energía de la toma de 12 voltios del vehículo para generar presión de agua. Podías usarlo para limpiar el lodo de las botas de montaña, bañar rápidamente a las mascotas después de que corrieran por el césped o incluso quitar la arena de playa de los pies antes de entrar al auto. La integración de tal dispositivo de limpieza mostró que Honda estudió profundamente el estilo de vida activo de sus clientes, donde el auto no es solo un medio de transporte, sino parte de las actividades recreativas. Aunque no era una pieza de apoyo operativo, esta ducha creó un atractivo propio para la CR-V, convirtiéndola en un SUV icónico por su utilidad y cercanía con la naturaleza. A veces, las ideas más simples son las que aportan el mayor valor de uso y una alegría genuina al propietario. Campana de advertencia de velocidad del Nissan S-Cargo. En Japón, el modelo con apariencia de caracol llamado Nissan S-Cargo no solo llamó la atención por su diseño extraño, sino también por un sistema de advertencia de velocidad muy especial. Para recordar al conductor que siempre debe cumplir con las leyes de tránsito y garantizar la seguridad de todos, Nissan instaló una campana de advertencia que sonaba automáticamente cuando el vehículo excedía cierto límite de velocidad. Este sonido no era un suave tono electrónico, sino un repique mecánico estridente y persistente que hacía que el conductor sintiera una gran presión y se viera obligado a reducir la velocidad para recuperar la tranquilidad. El propósito de los fabricantes era crear un reflejo condicionado para que el conductor mantuviera siempre una velocidad segura, pero en la práctica causaba frustración y distracción a muchas personas. Muchos propietarios buscaron posteriormente cualquier forma de cortar los cables de esta campana para escapar de una intervención tan profunda en su conducción. Aunque tenía un carácter impositivo y algo molesto,
El sistema de campana de advertencia de velocidad del S-Cargo sigue siendo un recuerdo interesante de cómo las marcas japonesas intentaron educar el comportamiento de conducción segura en la comunidad a través de soluciones técnicas directas y disciplinadas. Sistema de parachoques con agua. En la búsqueda de nuevas soluciones para minimizar los daños en colisiones a baja velocidad, algunos fabricantes en el pasado propusieron una idea sumamente extraña: el sistema de parachoques con agua. En lugar de usar barras de acero rígidas o plásticos sintéticos que pueden romperse al impactar, este tipo de parachoques estaba fabricado con una capa de caucho gruesa y duradera, llena de agua mezclada con anticongelante. Cuando ocurría una colisión, el agua en el interior actuaba como un amortiguador hidráulico, ayudando a absorber y dispersar la fuerza del impacto, evitando así daños en la estructura del chasis y otras partes costosas del vehículo. Un detalle bastante curioso y sorprendente es que, tras un impacto fuerte, las válvulas de escape se abrían haciendo que el agua saliera disparada, creando una escena inusual en la calle. Inicialmente se esperaba que esta idea ayudara a los consumidores a ahorrar miles de dólares en reparaciones tras choques leves en estacionamientos. Sin embargo, las desventajas del peso excesivo del sistema de almacenamiento de agua y el riesgo de fugas tras un uso prolongado impidieron que se convirtiera en un equipamiento común. Aún así, fue un experimento notable en la búsqueda de materiales alternativos inteligentes para proteger vehículos y personas en un mundo de tráfico lleno de riesgos. Cabeza de caballo falsa de Uriah Smith. Retrocediendo a los primeros días, cuando los automóviles eran solo máquinas rudimentarias y ruidosas, encontramos un invento sumamente gracioso llamado la cabeza de caballo falsa de Uriah Smith. A finales del siglo XIX, los autos eran algo demasiado extraño y frecuentemente asustaban a los caballos, que tiraban de carruajes en la carretera, provocando accidentes caóticos. Para solucionar esto, Uriah Smith propuso colocar una cabeza de caballo de madera o material ligero directamente en el frente del auto. Creía que si el vehículo parecía un caballo real acercándose, los otros animales se sentirían tranquilos y no se encabritarían al pasar el auto. Incluso, este diseño aprovechaba el espacio dentro de la cabeza de caballo falsa para que sirviera como tanque de gasolina, convirtiéndolo en una parte funcional y no solo decorativa. Aunque fue solo una idea de carácter conciliador y de buena voluntad entre el transporte antiguo y el nuevo, su apariencia extraña hacía que el auto pareciera más un personaje de cuento de hadas que un logro científico técnico. Por supuesto, este invento fue descartado rápidamente a medida que los caballos desaparecieron de los caminos y los humanos se acostumbraron a la presencia de los motores, pero siempre será uno de los capítulos más interesantes y cómicos en la historia del diseño automotriz primitivo. ¿Qué auto clásico todavía te genera afecto, aunque ya no sea práctico? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Dispositivo de identificación de colisión con fuga. Uno de los diseños orientados hacia la transparencia y la justicia en la historia del tráfico fue el dispositivo de identificación de colisión con fuga propuesto en el pasado. Se trataba de un mecanismo compacto montado en el parachoques que contenía placas con el nombre del propietario y el número de matrícula del vehículo. Al ocurrir una colisión lo suficientemente fuerte, este dispositivo se abría automáticamente y las placas caían al suelo justo en la escena del accidente. El objetivo de este invento era dejar evidencia clara sobre la identidad del vehículo causante de la colisión, evitando que conductores irresponsables huyeran para eludir compensaciones. Era como una tarjeta de identidad que caía automáticamente para denunciar la mala conducta. Aunque tenía un significado positivo moral y legalmente, su implementación enfrentó barreras técnicas. El dispositivo se caía fácilmente debido a las fuertes vibraciones de la carretera o se dañaba por los efectos del clima. Además, poseer un dispositivo siempre listo para denunciarse a uno mismo no era algo que muchos propietarios desearan, lo que generó una oposición implícita de los consumidores. El desarrollo posterior de los sistemas de cámaras de vigilancia y las cajas negras modernas reemplazó por completo el papel de este dispositivo primitivo, pero sigue siendo un testimonio del esfuerzo por construir una sociedad de tráfico civilizada.
Diseño de vidrio burbuja del AMC Pacer. En el contexto de la crisis del combustible que envolvía a Estados Unidos en la década de 1970, la marca AMC presentó un modelo hatchback con un diseño audaz y diferente llamado Pacer. El punto más polémico fue su carrocería cubierta por una enorme área de vidrio redondeado, creando una forma similar a una burbuja móvil en la carretera. El propósito era maximizar la visibilidad del conductor y crear un espacio interior con sensación de amplitud, superior a su tamaño compacto. El AMC Pacer también poseía otro detalle extraño. La puerta del lado del pasajero era unos 4 pulgadas más larga que la del conductor, facilitando la entrada y salida de los asientos traseros desde la acera. Al sentarte dentro de un Pacer, te sentías como en un cine panorámico. Todo alrededor se veía claramente a través de las grandes capas de vidrio. Sin embargo, este diseño de vidrio burbuja resultó ser una pesadilla en los calurosos días de verano. El área de vidrio excesiva hacía que la cabina absorbiera un calor tremendo, convirtiendo el auto en un horno real si el sistema de aire acondicionado no funcionaba a alto rendimiento. El peso de las gruesas capas de vidrio también redujo la eficiencia del consumo de combustible, yendo en contra del objetivo inicial de esta línea de autos. El AMC fue considerado por algunos como uno de los autos más feos de la historia, pero de alguna manera mantuvo un grupo de seguidores leales gracias a su ruptura con lo convencional y su audacia en el diseño. Motor de aluminio del Chevrolet Vega. El Chevrolet Vega nació a principios de la década de 1970, con la misión de convertirse en la respuesta de General Motors a la creciente demanda de vehículos compactos y económicos en combustible. Una de las innovaciones revolucionarias del Vega fue su bloque de motor fabricado íntegramente en aleación de aluminio, en lugar del pesado hierro fundido tradicional. El uso de aluminio ayudó a reducir significativamente el peso del vehículo, mejorando así el rendimiento de conducción y disminuyendo el consumo de combustible. Incluso, Chevrolet inventó un método de transporte único llamado Bert-A-Pack, que permitía apilar los Vega verticalmente en vagones de ferrocarril para aprovechar al máximo el espacio. Para lograr esto, los ingenieros tuvieron que rediseñar los depósitos de fluidos en el motor para que no se filtraran cuando el vehículo fuera transportado de forma invertida. Sin embargo, las ambiciones tecnológicas de Chevrolet se convirtieron rápidamente en decepción una vez que el Vega comenzó a rodar por las calles. El bloque de motor de aluminio primitivo enfrentó serios problemas de durabilidad y disipación de calor, lo que causaba que el automóvil se sobrecalentara con frecuencia y sufriera daños graves. La carrocería también fue criticada por ser demasiado frágil y propensa a la oxidación después de solo un corto tiempo de uso. En lugar de ser un símbolo de ahorro y eficiencia, el Chevrolet Vega terminó asociado con la imagen de un automóvil poco confiable y con costosos gastos de reparación. Diseño del tanque de combustible del Ford Pinto. El modelo Ford Pinto es un nombre que deja sentimientos encontrados y representa una lección costosa en la historia de la industria automotriz estadounidense debido a su polémico diseño del tanque de combustible. Lanzado como un automóvil compacto para competir con los rivales importados, el Pinto albergaba un error de diseño fatal. El tanque de combustible estaba ubicado en una posición muy vulnerable, justo detrás del eje de las ruedas traseras y sin contar con la protección necesaria. Esta configuración derivaba en un riesgo de incendio y explosión extremadamente alto en caso de colisiones traseras fuertes, lo que desencadenó un escándalo impactante que obligó a la compañía Ford a enfrentar investigaciones a gran escala y a retirar millones de vehículos del mercado. No obstante, lo más sorprendente es que, tras el paso de las décadas, este modelo se ha transformado en un objeto de colección muy apreciado por los entusiastas de la personalización de automóviles. Muchas personas han buscado adquirir ejemplares antiguos del Pinto para mejorar sus motores y convertirlos en potentes autos de carreras drag en pistas de velocidad, gracias a su peso ligero y a la sencillez de su chasis. Al trascender su infame pasado, el Ford Pinto representa hoy un capítulo turbulento, pero sumamente importante.
que recuerda a los fabricantes la importancia de anteponer la seguridad ante todo, mientras afirma la vitalidad de un modelo que, a pesar de sus múltiples defectos, mantiene una profunda huella personal. Suspensión hidroneumática Citroën SM. Para finalizar esta lista, presentamos una obra maestra de la ingeniería francesa, el Citroën SM, que apareció a principios de los años 70. Este es un modelo que reúne plenamente tecnologías futuristas y un lenguaje de diseño artístico que pocos modelos de su época pudieron igualar. La característica más distintiva y también la más extraña es el legendario sistema de suspensión hidroneumática que utiliza presión de fluidos para mantener la altura de la carrocería y brindar una sensación de conducción tan suave como deslizarse sobre una alfombra voladora. Esta tecnología no solo ayudó al vehículo a operar de manera estable en todos los terrenos, sino que también permitió al conductor ajustar la altura del chasis según las condiciones del camino, mediante una palanca dentro de la cabina. Sin embargo, la complejidad del sistema de tuberías y los componentes hidráulicos convirtió el mantenimiento de este automóvil en un verdadero desafío, incluso para los mecánicos más experimentados. A pesar de esas dificultades, el Citroën SM todavía se considera una hermosa sinfonía de la industria automotriz, donde la creatividad fue llevada al máximo para servir a la máxima comodidad humana. Es un testimonio vívido de atreverse a pensar, atreverse a actuar y atreverse a perseguir sueños tecnológicos que trascienden su tiempo por parte de los renombrados ingenieros del país del Hexágono, dejando un legado invaluable en la historia automotriz mundial. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje lleno de nostalgia. Si este recorrido por los recuerdos te arrancó una sonrisa y despertó memorias entrañables, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Nación Nostalgia para que sigamos recordando juntos los momentos más hermosos del pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo. Nos vemos en las próximas aventuras de exploración de la memoria.